Hola, bienvenidos a Forindo, Formación Integral y de Innovación Docente. Quiero presentarles un tema que para mí es de suma importancia, su análisis y su reflexión. Este tema de disertación se llama Dialéctica de la familia en la posmodernidad. Tiene que ver con un escrito que tengo ya como precedente, pero trata de una reflexión ontológica sobre la familia. Me voy a dirigir a ustedes y a su vez también voy a ir consultando el documento, pero quiero hacérselos copartícipes porque es una situación que hasta la fecha nos ha golpeado muy duro con respecto a las llamadas sociedades modernas. Es decir, antes cuando tú empezabas, o mejor dicho, hay una retrospección histórica que por ejemplo nos hace Aníbal Ponce, también los estudios de Morgan junto con algunos estudios de Federico Engels en su momento y otros tantos que han surgido. Sin embargo, el estudio del cual trata estas investigaciones pues es referente a la familia, la conformación de la familia. A mí lo que me interesa específicamente es hablar sobre la conformación de la familia, pero ahorita justo en la modernidad o en la llamada posmodernidad. ¿Qué está pasando con esta familia? ¿Y a qué le llamamos familia? Quiero partir de algunas tesis fundamentales. Primer tesis, vamos a llamar familia no a la convencional definición de familia donde se habla de un papá, de una mamá y de unos hijos. Es parte del núcleo familiar, sabemos que es parte de la célula social, sin en cambio, no forzosamente, al menos en nuestra idiosincrasia mexicana, no necesaria ni forzosamente significa que la familia sean esos 3, 4 o 5 integrantes, papá, mamá e hijos. Al menos aquí en México, en la República Mexicana, sabemos de antemano que en una casa, habitación, si son 4 paredes o más, al final quienes conviven en ese núcleo integral bajo 4 paredes, pues esa es a la que llamamos familia. Y aquí no importa si está papá, si está mamá, si están los abuelos, si están los tíos, si están los hermanos, si están los primos, si están etcétera. Es decir, ¿qué es la familia? Pues la familia es ese conjunto de personas que habitan en 4 paredes o más. Es decir, es ese conjunto de personas donde ríen, donde lloran, donde constantemente están preocupados por las condiciones en las cuales se desenvuelven. Aquellos que comparten esos momentos íntimos, aquellos que comparten esas condiciones socioeconómicas, políticas, sociales, culturales, verdaderamente esa es la familia, ese es el principio de realidad al cual yo me quiero dirigir. Antes la preocupación de la familia no era tan importante como lo es hoy en día. ¿Por qué para mí es importante la conformación de una familia? Bueno, lo es porque definitivamente desde las primeras civilizaciones o de la primera forma de organización social que existieron, pasando del nomadismo al sedentarismo y constituyéndose por primera vez un grupo de seres humanos que se asentaron y empezaron a hacer una producción para todos los que estaban conviviendo pues bajo esa forma de organización social que puede ser tribal u otro tipo, horda, etcétera. Al final lo que llegaban a recolectar y lo que llegaban a cazar era para todos y se educaban todos con todos, es decir, la educación, como decía Aníbal Ponce, se mama y se mamaba porque precisamente desde que el bebé estaba pequeño y ya iba cargándole la mamá, pues la mamá al cargarla con su rebozo o con cualquier pues instrumento que llevase, herramienta pues de trabajo para poder sostener al bebé, pues el niño aprendía todo lo que veía a su alrededor. Es decir, se mamaba porque definitivamente el hecho de convivir constantemente con la familia, con la mamá, con el papá, ya sea cuando la mamá se trataba de recolectar frutos o a lo mejor cortar las pieles, etcétera. Es decir, cuando la mamá trataba, o mejor dicho, desde que el niño estaba en el rebozo,
el niño ya aprendía, ya asimilaba y ya percibía a través de sus 5 sentidos ese entorno sociocultural. Así estuviese con la mamá o así estuviese con el papá cazando. Lo interesante de esta organización tribal es que todos cuidaban de todos. Era una sociedad organizada donde se cuidaba a los pequeños y no importando quién estuviese como núcleo de familiar, al final eran todos cuidados por todos. Es algo que no pasa en la sociedad moderna. En la sociedad moderna ya no podemos nosotros pensar que alguien más va a cuidar de nuestros propios hijos. Esto ya quedó en la historia. Antes todavía yo creo que al menos en México, desde todo principios del siglo XIX, o mejor dicho, todo el siglo XIX, parte del siglo XX, todavía se consolidaba esa idea de sentirte cuidado en familia. Sin en cambio, hoy en día no. Hoy en día es más complicado el sostenimiento de una familia, es más complicado tener la posibilidad de que se puedan organizar y que se pueda pensar que alguien más va a cuidar de tus hijos. Eso es casi impensable, más aún cuando existen pues tanta violencia o existe tanta inseguridad social. Frente a esta inseguridad social, frente a esta transgresión de la llamada familia y también bajo esta intención que de alguna forma hemos estado visualizando y analizando, es como surge también la necesidad de reflexionar sobre cómo construimos una familia verdaderamente nuclear. No estoy hablando, vuelvo a repetir, de papá, mamá e hijos. Estoy hablando indudablemente de una familia nuclear, donde aquellos que viven dentro de 4 paredes, pues sean capaces verdaderamente de transformar su realidad social y que uno con otro, hombro con hombro, se junten para que la vida pese menos. Yo creo que de eso se trata. Otra de las preocupaciones que tengo que va aunado a la familia es la ruptura de la pareja, la ruptura de las personas que dan lugar a la construcción de una familia. Cuando hablamos de los lazos donde hombre y mujer al unirse para poder perpetuar la especie, para poder conservarse como un entorno familiar, antes de todo eso tiene que haber ciertos lazos que permitan unificarse, ciertos lazos que les permitan unirse, constituirse como una familia. Y hay 2 vertientes, como he platicado en otros videos. Puede ser una vertiente que está reconocida por el Estado, es decir, una unión donde está constituida legalmente y jurídicamente reconocida y que de alguna forma legalmente está instaurada como tal. Y la otra es esa relación legítima donde hay amor, donde hay comprensión entre la pareja y entre los integrantes de la familia. Escribir sobre la relación de pareja y los conflictos que de ella derivan es un conflicto difícil. Normalmente los problemas que se viven en pareja son complicadas y muchas veces son atípicas, no se repiten unas a otras. Las situaciones que permiten de alguna forma estar unidos en matrimonio y que muchas veces aquellos que ya hemos estado lo hemos vivido con mucha intensidad, hay circunstancias que son formales y circunstancias informales, pero ambas permiten el que se esté recreando la constitución de la familia. Lo que sí es interesante es que en la relación o en el proceso de ajuste marital, que se llama, hay un proceso de interrelación y de intercomunicación entre la pareja. Este ajuste es lo que permite de alguna forma constituirse en una familia exitosa. Aquí el concepto de exitoso no quiero que lo asocien a una familia que tiene un bienestar económico. Yo hablo de una relación exitosa en el sentido de que es un grupo de personas, o al menos 2 personas, que ahí a partir de ahí se empieza a constituir la familia, que han podido solventar sus diferencias, que han podido comprender sus estructuras lógicas de pensamiento y que juntos están construyendo, lógicamente, hombro con hombro, un patrimonio. Es
están construyendo un futuro, están construyendo una sustentabilidad para que de alguna forma juntos puedan caminar y que de esa forma no exista lo que algunos sociólogos llaman la llamada disfuncionalidad familiar, es decir, que no funcione los roles sociales de los que están integrados. Y lógicamente, como consecuencia de una buena estructura familiar, viene pues una buena educación para los hijos. Las relaciones de pareja, independientemente de la cultura de la cual emerjan, como bien se ha identificado a través de la historia, siempre va a existir resquicios que van a afectar directa o indirectamente la formación psicológica de un hijo y también de las personas que lo integran. Y surge mucha duda respecto a esto, es decir, cómo conformar una familia aparentemente sana y equilibrada. Vuelvo a repetir, no quiero que se tome literalmente estos conceptos. Estos son dialécticos y se van transformando dependiendo del contexto social y la cultura en la cual está inmerso. Bien, lo que es importante considerar es que en los llamados principios de normalidad hay un ajuste a lo que llaman el acontecer cotidiano. Estos ajustes se observan porque muchas veces nos dejamos llevar por estereotipos. La constitución estereotipada de lo que es la familia conlleva forzosamente a que exista una falta de realidad, es decir, una falta de percepción real con respecto a lo que estamos viviendo, y entonces nos creemos personas o sujetos sociales disfuncionales y lógicamente ser una familia disfuncional. Las relaciones son complejas, requieren tanto desajustes como ajustes, es lo que llamamos neurosis y es lo que va a permitir de alguna forma conformar estructuras lógicas de pensamiento distintas. De alguna forma, a través de estas experiencias dolorosas y situaciones vivenciales, que no son deseadas lógicamente, se va generando un conjunto de sentimientos adversos, que después de un tiempo denotan una relación deteriorada que rompe e irrumpe en los lazos de confianza y de amistad que se forjó al inicio de la relación que se implicitó. Llega un momento en esta relación de que el amor es algo que tomamos con el corazón y la mente nos llega a estorbar y nos conflictó al pensar que existen ciertas diferencias que nos van a desestabilizar en nuestra relación humana. Y sin embargo, a pesar de que existen evidencias, manifestaciones de que algo está mal, nos negamos a aceptarla. Y entonces hacemos como que no existen, hacemos caso omiso de ellas, pues pensamos que nos obstaculiza para amar, para entregarnos e inclusive para ser felices. La verdad es que no. Si se perciben ciertas diferencias, ciertas situaciones, es mejor hablarlas desde el inicio para poder entenderlas y para poder superarlas. De otra forma, quedarían relegadas y se convertirían a futuro, como bien decía Freud, en patologías psicológicas que no nos van a permitir interrelacionarnos con los demás. Ignoramos tales señales y deseamos por encima de todos salvaguardar los obstáculos, los escondemos. Y en esta relación que de alguna forma tenemos que aprender a entender que es de carácter social y lógicamente tiene un carácter también sobre el ejercicio del poder, nosotros tenemos que aprender a entender que todos los factores que están a nuestro alrededor son los que están afectando esa relación de familia. Y cuando te hablo de varios factores, te hablo de factores o situaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Si hablamos de economía, hablamos de dinero, hablamos de distribución de la riqueza, la forma en que se gana y la forma en que se distribuye, y la forma en que se invierte o no se invierte o se malgasta. Cuando hablamos de social, hablamos del rol que se juega o que juega cada agente dentro de la misma familia. Si eres papá,
el rol que tienes como padre. Si eres mamá, el rol que tienes como madre. Si eres hija, y etcétera, etcétera. Esos son los roles que uno tiene que aprender a analizar. Ahora, si hablamos de lo político, hablamos del ejercicio del poder, de la capacidad de administrar el poder y cómo lo vamos a ejercer. Por persuasión o por coerción, es decir, a través de la razón o a través de la fuerza, o ambos, porque es una relación eminentemente dialéctica. Y la otra es la cultural, que tiene que ver con costumbres, tradiciones, usos y la forma en que se va a interrelacionar o se va a conformar esa idiosincrasia. Sin embargo, así nos hemos hecho la idea de estar en pareja. Quizá para huir de la casa parental, quizás para huir también de esas responsabilidades impuestas, o quizás para construirnos y reconstruirnos de manera diferente. O quizás también es parte del sueño que siempre anhelamos. Esa es parte de la intención que de alguna forma nosotros tenemos al constituirnos como familia, como una nueva familia. Después de una catarsis explosiva, verbal o física, o ambas inclusive, le sigue un silencio sepulcral, una angustia desquiciante, un pánico exuberante, un odio irracional, un resentimiento verdaderamente inconmensurable e irracional, y perdón por la redundancia, pero se manifiesta con tanta contrariedad de nuestro espíritu, de nuestra posibilidad de comunicación o nuestra imposibilidad para comunicarnos, que creemos que la única forma es a través de los golpes y de las malas palabras, y creemos que nosotros deberíamos ser capaces de educar lo que no está educado. Es una mala percepción de la relación humana. Por eso yo hablaba de evolución en otros videos que tenía yo disertando estos temas. Porque la violencia ya no se ha manifestado de manera cotidiana en la calle, sino que se ha manifestado de manera alterna en las familias. Hemos perdido la capacidad de negociación, hemos perdido la capacidad de disertación, hemos perdido la capacidad de comunicación, hemos sido incapaces de entender la estructura lógica de pensamiento de la otra persona y no queremos entenderlo. Normalmente después de un resultado violento o de una confrontación directa, hay un sentimiento de desesperación y un incontrolable estremecimiento del corazón. Y a eso se aúna una sensación de miedo y vulnerabilidad. Y todo resumido en una fuga emocional y, si es posible, en un éxodo territorial. Es decir, te quieres ir. El problema es que ni te vas y ni resuelves. Y esa es parte de la consecuencia que no hemos podido solventar. Deseas escapar de todo y huir hacia un lugar donde no seas conocido, donde no sepan de ti, donde no exista eso que te hace sentirte mal. No puedo darte un discurso sobre el dolor de lo que significa lo inevitable, de la ruptura y de la angustia que se esparce a flor de piel. Normalmente siempre lo manifestamos con ademanes y mohínes de desprecio, que palabra a palabra, acto tras acto, se difumina con la imagen amada, donde el rito del amor se relega y la absurda inquietud de desesperanza se apodera del corazón más enérgico,
Así acaba toda una relación de sueños y de proyectos, preguntándonos, ¿qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos? ¿Por qué sentimos esa claustrofobia marital? ¿Qué penas nos embarga? ¿Qué pena nos embarga que no nos permite comunicarnos sin sentir pesadumbre en esta angustia relación de pareja? ¿Por qué no podemos comunicarnos? ¿Se acabó el amor? ¿Qué compartimos en otros momentos? ¿Qué compartimos en otros momentos que hoy ya no podemos compartir? ¿Será tan solo esa vana sensación de placer que ya no nos permitimos percibir? ¿Será que hoy, como ayer, perdimos la sensibilidad de la piel y las sensaciones? ¿Qué barrera psicológica no nos permite entablar una relación de confidencialidad y confianza que en un ayer era algo que nos cobijaba en la intimidad de nuestros secretos compartidos? ¿En qué momento se perdió esa necesidad de identidad y de pertenencia a eso que llamamos amor? ¿Qué es lo que buscamos y no hemos podido encontrar? ¿Realmente nos hacemos falta? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos une? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Como parte del cuestionamiento al que debemos forzosamente remitirnos, ¿realmente pensamos que la relación de nuestros corazones es una relación que se vivió hace mucho o es una sensación de entrega amarga que se debilitó? La pregunta es, ¿por qué nos hizo débiles y pusilánimes? Que en lugar de hacernos bien, nos hizo mal. Que en lugar de fortalecernos, nos ha debilitado. Pareciera que perdimos la brújula de hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Y hoy nos sentimos vacíos, perdidos en gesticulaciones y en expresiones corporales que denotan hastío, en batallas verbales que nos dejan exhaustos y no nos permite tan fácilmente recuperarnos. Es cuando aparecen quizás los sueños de fuga, esas sensaciones donde quieres huir hacia lugares completamente remotos. Es cuando queremos ser libres y no estar en el arrebato de nuestras emociones que nos hacen llorar o nos lastiman el corazón, la mente y el cuerpo. ¿Qué pasó con toda nuestra sensualidad a flor de piel? ¿Dónde están nuestras entregas llenas de pasión? ¿Dónde quedaron las palabras de amor, los suspiros, los susurros, las palabras de aliento y de ánimo? ¿Dónde quedó esa mirada llena de vida y esa entrega sin recato? Esa mirada en la cual uno se refleja y se redimía nuestra imagen en una sensación que te inundaba de amor, de interés, de pasión y de admiración. ¿Qué pasó? Hipotéticamente, parte de las posibles causas que podríamos enumerar y que de alguna forma serían imperecederas, es decir, siempre se van a manifestar, pero que de alguna forma pudiéramos percibirlas para poder contrarrestarlas, sería la necesidad de que cada ser humano tiene, a través de la manifestación de su voluntad, la necesidad de ser libre, de que su voluntad no se vea sometida,
dominada, enclaustrada. Esa sería una parte fundamental de la tesis que quiero exponerles. ¿En qué momento se pierde la libertad? ¿Por qué tienes miedo a la libertad? Nos decía Fromm, Erich Fromm. ¿Qué es lo que hace que tú seas diferente? ¿Qué es lo que hace que quieras ser diferente? ¿Qué es lo que hace que no estés a gusto con lo que estás viviendo, pero que sin embargo pienses que es una cadena? Lo interesante de las cadenas es que, como nos planteaba también Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, era que el ser humano se libera de cadenas, pero busca asiduamente estar encadenado. Es una dialéctica del poder, es una dialéctica de la libertad. Es quitarte una cadena para colocarte otro. Y la autogestión nunca se genera, o nunca se generó. Normalmente, uno se preguntaría, ¿a qué se debe que empieces a tener un hartazgo y se empieza a manifestar en ti una pesantez eminentemente grande? Una pesantez existencial que te empieza a aplastar y quisieras volar y quisieras sentir esa levedad existencial. Es una disertación que te invita a pensar, como decía el filósofo Nietzsche, a establecer la relación entre la pesantez y la liviandad existencial. Y la pesantez es el deber ser, y la liviandad es el placer, el deseo de sentir. ¿Cómo relacionas ambos procesos? ¿Cómo haces para que esté equilibrado? Para que el deber ser y el ello se puedan consolidar en una sola unidad. Hegel plantea y dice, esa unidad debe ser dialéctica. Ni tan malo es el placer, ni tan malo es el deber ser. Hay que aprender a poder movernos en esos espacios intersubjetivos. Normalmente, cuando tú tienes fugas, como decía bien Erich Fromm, cuando empiezas a sentir la pesantez existencial, buscas sueños de fuga, o mejor dicho, tienes sueños de fuga. Y las relaciones, o mejor dicho, las necesidades de dichos sueños de fuga se convierten en realidades. Y lo más interesante, se vuelven obsesivas. Y así logras obtener una obsesión hacia el trabajo, una obsesión hacia el cumplimiento, una obsesión hacia el estudio, y empiezas a perfilar tus actividades hacia el trabajo compulsivo obsesivo, hacia el estudio obsesivo compulsivo, hacia la libertad exagerada obsesiva compulsiva, hacia cierto tipo de estupefacientes que te hagan olvidar tu realidad que tienes, hacia el alcoholismo, hacia los juegos o videojuegos y hacia cualquier otra actividad que tú tengas. Cuando lo haces de manera obsesiva compulsiva, hay una ruptura y hay algo que quieres dejar o que quieres olvidar. Es el estado de opresión. El problema es que hay una salida errónea que no te permite tener conciencia de lo que estás viviendo. Porque son graves los extremos. Porque tan grave es estar de un lado al extremo, como tan grave es estar del otro lado al extremo. Es grave la situación
de que tú pudieras tener tu estado de libertad y omitir un estado de cumplimiento. Ambos son necesarios. Esa es parte de una dialéctica fundamental. Y entonces nos vemos en la necesidad de adquirir un conjunto de vicios que nos haga olvidar lo que somos y en lo que nos hemos convertido. El consumismo compulsivo es otra manifestación de esta obsesión para olvidar lo que vivimos. La pasividad o la hiperactividad de nuestros actos, el abandono de nuestras responsabilidades domésticas o laborales, la soledad infinita y la vacuidad existencial ante la indiferencia o inclusive ante la infidelidad. Es decir, todas ellas y otros tantos extravíos que se ven como excusas para fugarnos de una realidad y prepararnos para una declaración sempiterna que resuman una ruptura de la relación de pareja a través de gritos desesperados de "ya basta, estoy harto o estoy harta, ya no quiero vivir contigo, estoy fastidiado o estoy fastidiada", etc. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar el camino? No tiene que ver con una motivación psicológica. No tiene que ver con que tú seas o estés imbuido de una filosofía positiva. Para mí tiene que ver con la capacidad que tenga el individuo para entender su realidad social, para aprender a jugar o administrar el ejercicio del poder, para ser capaz de entender su propio rol social, para saber que la economía y el que tú seas un agente pasivo o un agente activo, es decir, un agente activo que está involucrado en la economía de la familia y no un agente pasivo que no haces nada, que no te involucras en la economía de la familia, tener conciencia de ello te llevaría a tomar decisiones más sensatas. Que te volvieras consciente también de tu idiosincrasia, que te volvieras consciente de lo que estás viviendo, que por generaciones incluso se han vivido, que te vuelvas consciente de la realidad social para que de esa forma puedas entender que la realidad que vivimos es una realidad de todos, es un acto compartido. La vida son responsabilidades compartidas. La relación de pareja es una relación compartida. Eso hace que nosotros seamos diferentes como seres humanos. No tiene que ver con el deber ser, tiene que ver con la capacidad de autogestión, tiene que ver con la capacidad que tú tengas como individuo para que te puedas dar cuenta qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal a una relación donde existen acuerdos, donde se proyecta una vida. Quiero hacer un énfasis en algo. Ser fiel o el concepto de fidelidad no tan solo se aplica directamente cuando nosotros lo manifestamos o lo expresamos hacia la relación de pareja. La fidelidad no se delimita ahí. No se delimita a ser fieles sexuales o emocionalmente con una persona determinada. También tiene que ser, o tenemos que ser capaces de ser conscientes que el concepto de fidelidad también tiene que ver con lo que pensamos y con lo que sentimos. Porque de esa forma también debes aprender a ser fiel a tus convicciones, a tus sueños, a tus ilusiones. ¿Puede entrar en contradicción con la relación de pareja, con la relación de familia? Es posible.
pero no significa que no se pueda coexistir tanto los intereses individuales como los intereses colectivos. Ambos, vuelvo a repetir, son dialécticos. Quiero que entiendan el concepto de dialéctica. La dialéctica es movimiento. La dialéctica es lucha de contrarios. ¿Sí? Es lo positivo y lo negativo. Lo blanco y lo negro. Es alto, bajo. Es todo ese conjunto de situaciones extremas que hacen que nos movamos de un lugar a otro. La dialéctica es movimiento, es fluir, es constantemente estar en una vida donde sepamos que no es la misma vida de antes. El filósofo Heráclito hacía referencia al concepto de dialéctica porque él decía que nunca el ser humano se puede mojar en las mismas aguas de un río, porque el río siempre está fluyendo. El concepto de amor. Te amo. Quizás es una de las bisílabas más difíciles de construir y de expresar. Dependiendo del estado del espíritu en que se encuentra el ser humano, ya sea una pesantez o una liviandad existencial, ya sea una sensación de desequilibrio entre eros y thanatos, entre el concepto de vida y el concepto de muerte, una pulsión de vida o una pulsión de muerte, que puede llevarnos a una necrofilia o una biofilia, y que en resumidas cuentas es una sensación aparentemente absurda de lucha de contrarios. Sin embargo, tan importante y tan necesaria que nos llevaría a volver a reafirmarnos como seres humanos. Vuelvo a repetir esta reflexión ontológica de Erich Fromm en su libro El arte de amar, que si el amor fuese un doctorado, es decir, una licenciatura, una maestría, un doctorado, y todos los seres humanos estuviésemos obligados a estudiarla, yo creo que otro tipo de seres humanos seríamos. Porque el amor es tan importante en la vida de un ser humano que nosotros muchas veces, bajo el principio de rendimiento económico o bajo otras exigencias que nos imponemos, olvidamos lo importante que es el concepto de amor. Pero una vez que nosotros ocupamos este concepto de amor, esta palabra, en nuestro diario acontecer, de verdad que es muy difícil desarraigarla del sujeto objeto amado. Y en definitiva, te deja entrever que en más de una ocasión existe una lucha en nosotros que es coexistencial. A veces uno podría asociar que esa sensación empieza con la relación casuística de dos o más seres que pernoctan y conviven día con día, creándose apegos y relaciones entrañables, donde se complementa la coexistencia, donde la sensación de vacío o de vacuidad existencial se manifiesta en la ausencia de uno o del otro. Pero les pregunto, cuestionémoslo. ¿Por qué surge el amor? ¿En qué momento tomó conciencia de sí misma y se convirtió en una existencia autónoma? Me refiero al amor.
¿En qué momento el amor espontáneo, el amor que se generó en esa primera impresión, en esa primera percepción de dos seres humanos, en qué momento se institucionalizó? ¿Por qué se convirtió en una entidad absurda que determina crisis dolorosas en relaciones de apegos y desapegos? ¿En qué momento el amor se convirtió en un ideal? ¿Cómo surgió esa entidad moral que hace absurdo a la existencia no tener un objeto o sujeto del amor? Te sientes vacío, vacuo. ¿Cómo podría uno determinar las relaciones humanas sustentadas en necesidades de supervivencia y sobrevivencia sin menoscabo de la ausencia o presencia de indicadores propios del amor? ¿Es el amor una construcción sociológica conjunta de sensaciones y emociones que se dosifican idealmente en torno a las propiedades explícitas o implícitas del sujeto del amor y cuyas propiedades se convierten en imperativos categóricos morales adjuntos al objeto o sujeto del amor? Nos llevaría a la claustrofobia marital, porque hablar de un imperativo categórico moral es hablar de algo que te imponen, de algo que está institucionalizado, no de algo que surge. Deberíamos aprender, bajo la presión de la llamada institucionalización de la familia, o en su defecto, tendríamos que volver a aprender, a asimilar que el amor es una construcción, es un camino para llegar a algo, para construir algo. ¿En qué momento se convierte el amor en un deber ser asociado a este sujeto objeto de amor? ¿En qué momento? ¿Será que el amor tiene una carga mercenaria basada en los principios de rendimiento económico y sustentabilidad emocional, donde su existencia es directamente proporcional a la supervivencia del sujeto que ama y del que es amado? Necesitaré que la persona a la cual yo amo me dé o sostenga un interés económico y que me permita una plusvalía emocional, de tal forma que si no lo obtengo, tanto lo uno como lo otro, no podría existir el amor. ¿Es una relación de proporcionalidad que existe entre dos seres? ¿Es un control de calidad y sustentabilidad basado en principios y estándares de rendimiento? ¿Es eso el amor? ¿Por qué podemos pensar que el amor es una entidad filosófica que va más allá de la construcción de estándares que necesariamente se deben de cumplir? Son como los estándares de la educación. Se debe de cumplir, ¿no?, cierto nivel de instruccionalismo. Si no los cumples, eres mal país. Si no lo cumples, eres mal alumno y eres mal maestro. ¿Será que también debemos de cumplir estándares en el amor? Porque te llevaría a ser un buen esposo o una buena esposa, un buen novio o una buena novia, un buen amigo o una buena amiga. El amor está sustentado por sobrevivencia en la edificación de usos y costumbres, porque a lo largo de la historia de la humanidad, las relaciones humanas en torno al concepto del amor se han dirimido en el uso de la propiedad del cuerpo y en el ejercicio del derecho a la sexualidad.
¿Es un estado de compraventa el amor? ¿Tendrá que ver con esa relación de propiedad del cuerpo, de las emociones, de las ideas? ¿Es eso el amor? ¿Por qué a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano se ve envuelto en románticas y tragedias relaciones de amor? Shakespeare lo manejó muy bien con Romeo y Julieta. ¿Por qué se ha convertido el objeto del amor en una construcción de veneración ciega y absurda, y luego se lapida sus formas y sus usos mediante la exacerbación de lo absurdo que deviene de dicha relación? ¿Por qué construimos entidades subjetivas en torno al objeto del amor? ¿Por qué dichas entidades subjetivas se convierten en imperativos categóricos morales donde todo es un deber ser? Sí, siempre se manifiesta el deber ser. Oye, ¿me podrías hacer tal favor? No, fíjate que no puedo. Entonces no me amas. ¿No? ¿Cómo construyes una relación humana sustentada en relaciones casuísticas de supervivencia social sin menoscabo de la entidad emocional de un ser humano, sin su desgaste natural de su espíritu? ¿Es el amor una necesidad psicológica justificada en relaciones de sobrevivencia emocional o de supervivencia social? ¿Por qué la catarsis coexistencial siempre deriva en una claustrofobia de las relaciones humanas, como negación y anulación implícita de absurdos, cosificados en un sujeto social? ¿Por qué a la pesantez coexistencial le otorgas una formalidad institucional basada en la monogamia y a la liviandad en una informalidad social basada en la poligamia o inclusive en la promiscuidad sexual? ¿Por qué? Porque el amor es el principal valor que se transgrede sustentado en lo que llaman libertad. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Ese conjunto de preceptos que deviene de esos imperativos categóricos morales, como bien decía Kant. El concepto de amor es una entidad muy abstracta, pero a su vez tan concreta que tiene que ver con las relaciones eminentemente humanas. Y lo podríamos clasificar como lo hizo Fromm: amor parental, amor filial, amor fraternal. Hay muchas formas. E incluso en las mismas prácticas teológicas está un amor que deviene de esa hermandad que existe a través de las relaciones sustentadas y basadas en un principio eminentemente espiritual. Debemos seguir pensando qué es el amor, cómo lo vamos a solventar y cómo lo vamos a ejercer. Pero si ustedes se dan cuenta, tenemos que separarlos y volvernos conscientes sobre el concepto de amor. Yo pienso que no deberíamos verlo como un principio de rendimiento económico, porque entonces tendríamos la incapacidad de no obtener una plusvalía en el mismo. Yo pienso que el amor no debe ser condicionado bajo ningún parámetro. El estado de libertad del ser humano es muy amplio. No podemos pensar que tú no puedas amar a una persona cuando la condicionas a hacer lo que tú quieres, a pensar lo que tú quieres.
Yo pienso que el amor se ama y se manifiesta. Yo pienso que el amor es una expresión subjetiva, emocional, sensorial, intelectual, que va más allá de la relación cosificada del ser humano. Y cuando hablo de una relación cosificada, hago alusión a Karel Kosik, otro filósofo checoslovaco, donde decía que los seres humanos cosificábamos nuestra relación humana. Y no tenemos que llegar a eso. No le podemos dar más valor implícito a un objeto que a un sujeto. En el sistema de capital, por antonomasia, se vive la relación objetal, pero no del sujeto. Y tenemos que aprender a volvernos conscientes del concepto de amor. ¿Se puede conceptualizar el amor? Sí, se puede racionalizar el amor. Cuidado, puedes tomar conciencia sobre el amor. No significa que la conciencia domine las percepciones del corazón. Es algo muy distinto.